Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, como siempre, en estas iniciativas que están relacionadas con los temas que son de actualidad y nos interesan muchísimo. Hoy vamos a hablar de un tema que ya no es ajeno a nuestro país. Estamos hablando de la viruela del mono. Esta enfermedad que vamos a ver si comienza con un virus, con qué empieza. Y hoy vamos a develar varios elementos que deben ser conocidos por ustedes con la finalidad de que realmente podamos estar preparados probablemente para una situación complicada. Pero hoy vamos a conocer aquello con un invitado especial. Saludo ya cordialmente al doctor Rodrigo Arce. Él es epidemiólogo, pero además con estudios dentro y fuera del país y hace seguimiento constante del COVID-19 y ahora también de la viruela del mono. Doctor, gracias por acompañarme hoy. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Javier. Es un gusto poder hablar contigo, con tu audiencia a través de ti y un poco informar a la población acerca de un tema coyuntural que está tomando mucho peso en las redes sociales, en los medios de comunicación masivos. Y bueno, para tratar de un poco de clarificar algunas de las cosas que están diciendo, de las cosas que están apareciendo ahí. Doctor, inicialmente vamos con el concepto básico. ¿Qué es la viruela del mono? La viruela del mono es una enfermedad viral de una familia bastante bien conocida de las viruelas o dentro de las cuales hay muchas que afectan a las personas humanas. La viruela humana como tal, que es una enfermedad que hemos erradicado el siglo pasado, que es uno de los grandes éxitos de salud pública, tiene una enfermedad muy mortal. Y esta tiene mucha similitud con otras viruelas, como la viruela de vaca y otras pseudoviruelas, que son de características muy similares desde el punto de vista genético, estructural. Es una enfermedad conocida que se descubre ya hace más de 60 años, 70 años, en 58, y que es endémica de algunas regiones específicas de África Central. ¿Qué significa esto? Que ha habido casos presentes o constantemente, no, anualmente se reporta cierta cantidad de casos de esta enfermedad en ciertos países africanos. Ha habido varios brotes epidémicos de viruela del mono en lo que va de la historia de los últimos 20 años. Algunos de ellos han llegado a Estados Unidos, un brote grande en el 2003, otros en Europa y algunos otros en algunas otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, es una enfermedad bastante bien Es decir, que ya conocida. tiene antecedentes de haber estado en el mundo, doctor. Es decir, no nos debería sorprender porque ya ha estado presente en otras regiones y hace algunos años. Sí, donde es endémico es en África Central. Ha habido casos específicos relacionados sobre todo a transporte de animales en algunos países europeos y en Estados Unidos, que han sido muy delimitados, pocos casos, menos de 20 en cada una de esas ocasiones. Y bueno, no sorprende que haya o sea, que aparezca, ¿no? Lo que sorprende es que haya tantos reportes de casos a partir de este nuevo brote, ¿no? Eh, Hay una clasificación de este tipo de eventos dentro de lo que usa el léxico de la persona común. Puede parecer se puede asustar un poco al escuchar la palabra, pero cuando hablamos de pandemia, hablamos de una enfermedad que ha tenido o que se presenta en más de 2 continentes nuevos, o sea, en 2 regiones de la OMS nuevas, y que la cantidad de casos está en ascenso, ¿no? Independientemente de cuántos sean ellos o si la enfermedad es letal o no. Estas, dentro de mis criterios clínicos, desde el punto de vista epidemiológico, sí se considera una pandemia. Puede que algunas instituciones de salud o incluso los medios traten de no utilizar la palabra por no asustar a la gente, pero hemos tenido 10 pandemias en los últimos 20 años. Entonces, un poco para desmistificar la palabra, pero es una enfermedad que está presente, ¿no? Que sí, Es decir, a ver, pero eso es muy importante, doctor. Es una pandemia. Usted hace una afirmación. Es considerada una pandemia. desde el punto de vista de la distribución de la enfermedad, de la definición clásica de pandemia, sí. Sin lugar a dudas. Bueno, ahora, ha ido escalando poco a poco, no en la misma magnitud, por lo menos no lo siento así yo, que el COVID-19, pero sí ha ido escalando y cuando ya aparentemente parecía que no deberíamos tomar en cuenta el tema, aparece en nuestro país, aparece en Bolivia con referencias ya de esta semana que se van incrementando, ¿verdad?
Bueno, lo que ha cambiado en el país es que ahora tenemos la capacidad de diagnosticar, ¿no? Hay Ujú. varios estudios que están saliendo tanto en Europa como en Estados Unidos que están postulando la opción de que simplemente no estaba circulando antes, sino que no se estaba haciendo las pruebas contra este elemento, ¿no? Contra este virus específico. Yo creo que eso también puede ser real en el país. Eh, Solamente puedes detectarlo cuando tienes la capacidad diagnóstica. En el país no existía hace 2 meses eso. Entonces, recientemente, tanto el ILASA como el CUNETROP han tenido la capacidad de poder diagnosticar la enfermedad y bueno, ya pueden testear y decir si alguien es positivo o no, ¿no? Y de hecho, para las alarmas de mucha gente alrededor del mundo, sanitarios, personal sanitario alrededor del mundo, que ahora está más atento a esta enfermedad que lo que estaba hace un año. Por lo tanto, las probabilidades de diagnosticar la enfermedad también son más altas, ¿no? Otro factor ahí asociado es que esta enfermedad se diagnostica mediante PCR. ¿Que necesita reactivos específicos? Claro que sí, pero la capacidad de diagnóstico PCR tanto en el país como en el resto del mundo asociado al COVID ha aumentado, ¿no? Entonces son factores que hay que tomar en cuenta cuando estás evaluando los datos con respecto a la expansión de esta enfermedad, que sí es muy poco letal. Hasta ahora se ha visto simplemente no más de 4 o 5 casos fatales de más de 20, 25 mil, casi 26 mil, 27 mil casos ya como positivos alrededor del mundo y quién sabe cuántos más que no se han podido diagnosticar porque pasan desapercibidos. Entonces es un tema que tiene muchos detalles técnicos y que a veces es difícil englobarlos dentro de una entrevista de 2, 3 minutos, que es lo que se hace normalmente en ese tipo de temas en la mayoría de los medios, ¿no? Es muy difícil encapsularlo en un post de Instagram o un mensaje de Twitter, que requiere mucho comprensión de cómo se mueven las enfermedades infecciosas y de los criterios que hacen que éstas se puedan reportar, ¿no? Bueno, y queremos justamente eso, doctor, con usted, con su conocimiento y su especialidad, poder ir dilucidando elementos como estos, en entrevistas como estas sí se puede. Y lo que quisiera consultarle inicialmente es, ¿qué nos debe llamar la atención? ¿Cuáles son los factores de alerta que debe generar en nosotros un primer paso para probablemente sospechar? Bueno, lo que pasa y el inicio del prodromos, que así se le llama, es una palabra que se refiere al inicio del proceso infeccioso, es bastante similar a otros prodromos de otras enfermedades de un espectro gigante de enfermedades infecciosas que puede darnos en lugares como Bolivia. Es ese cansancio generalizado, fiebre, malestar general, náuseas y bueno, incluso tos y problemas de la garganta, una sensación de sentirse agripado. Todos esos están asociados a esta enfermedad como a muchas otras. Donde se diferencia es que en el periodo después de que esto ha iniciado empiezan a aparecer pápulas en la piel, ¿no? Pequeñas granitos pequeños o como un rash casi alérgico en diferentes regiones del cuerpo. Esto tampoco es específico de la viruela del mono. Hay otras enfermedades también infecciosas y de otro tipo de alergias que pueden producir todo esto sintomatología y acabar también en algunos granitos en las regiones del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que debería llamar la atención sería inicialmente, uno, tener todos estos síntomas, pero dos, el que estos estén asociados a haber tenido contacto con personas que han llegado del exterior, Ujú. personas o haber viajado al exterior y haber tenido, ser parte de un grupo que ha estado en el exterior, ¿no? En los últimos 25 días. El periodo es el de incubación de esta enfermedad alrededor un promedio de 12 días, pero puede ser hasta 20, 22 días, 23 días. Entonces es ese periodo de tiempo donde se presentarían estos síntomas y que Ujú. llamarían la atención para que la persona busque atención médica. El médico o la persona que lo atienda va a descartar otras características, otras posibles opciones, o sea, otras posibles enfermedades que puedan ser la causa del malestar de la persona, incluidos herpes y otros virus. Y si fuera necesario, va a solicitar la prueba para monkeypox, el PCR de monkeypox o viruela de mono, viruela símica, al INLASA, al CUNETROP o alguno de los laboratorios privados que ya tienen esta capacidad.
Doctor, eso es muy importante lo que usted dice. Las erupciones que salen en la piel no son inmediatas, debe pasar un proceso. En el COVID, concretamente, teníamos inicialmente un proceso de incubación y de presentación y manifestación de la enfermedad y luego la salida que duraba aproximadamente 14 días. Eso se redujo posteriormente. ¿Cómo es si quieren, la dinámica de la viruela del mono? Varía mucho en la cantidad de tiempo. La persona deja de ser infecciosa, si esa es la pregunta, tan Ujú. pronto las lesiones de la piel desaparecen, ¿no? Se secan y caen. Eso puede ser un periodo largo de tiempo, hasta un mes o más, pero en promedio acaba terminando en menos de 2 semanas después de que las mismas aparecen, ¿no? Ujú. Y las erupciones, una preocupación grande puede ser que esas erupciones puedan quedar como marcas en el cuerpo, en la piel. ¿Ocurre eso o van realmente desapareciendo? Dependiendo de la severidad de las lesiones, puede haber alguna, especialmente sobre todo en coinfecciones. Estas lesiones, como cualquier otra lesión en la piel, pueden aparte de haberse producido por el virus de monkeypox o de virus símico, también pueden infectarse, sobreinfectarse con otras bacterias, especialmente si las personas las rascan, las lastiman de alguna manera con los dedos, las exponen a suciedad o tierra y puedan sobreinfectarse y producir ya procesos infecciosos más grandes que puedan generar no solo lesiones que puedan generar marcas, sino también incluso abscesos y otros problemas de la piel relacionados a esta infección, ¿no? Es por eso importante acudir a la atención sanitaria y ellos van a poder facilitar los tratamientos asociados que sean necesarios para reducir cualquier tipo de marca que pueda tener la persona. Sin embargo, las lesiones en el rostro son muy poco frecuentes. La mayoría de las lesiones que se han visto alrededor del mundo en este brote y en otros brotes son en las manos, en los pies, en lugares donde las personas tocan a otras personas. En este particular brote ha habido un factor relacionado a relaciones sexuales, presentando algunas de estas lesiones en el aparato genital o en las regiones cercanas al periné, donde se encuentran los aparatos genitales, ¿no? Entonces, ese es otro factor asociado, pero esta no es una enfermedad de transmisión sexual, es una transmisión de contacto de personas que están con otras personas y que, bueno, que ya sea cuidando al enfermo o simplemente el trato diario de su familia, terminan infectando a la otra persona. Ahora, doctor, han empezado a registrarse 3 casos, hasta ayer se reportaba, y hoy llamó muchísimo la atención, y esta es información de último momento, que se ha referido hace un par de horas nada más, que se ha detectado un cuarto caso en Santa Cruz. Pero este caso tiene la diferencia de que es autóctono, es decir, no necesariamente autóctono, sino que se ha detectado ya en un contagio producido en el país. ¿Cuánto nos debe llamar la atención aquello? La circulación comunitaria es uno de los factores que está asociado a la transmisibilidad dentro de la región. Obviamente es preocupante en el sentido de que no había reportes de eso antes, pero de que sea probable que suceda era de esperar. De hecho, es muy de esperar que también no sea el único caso importado y que siga habiendo más casos importados, porque es muy difícil hacer control limítrofe con el Brasil en muchas regiones del país, en el Beni y Santa Cruz. Nuestras fronteras son, entre comillas, permeables y bueno, hay mucho intercambio y movimiento migratorio, ¿no? Que puede llevar a que eventualmente, obviamente, tengamos casos tanto importados, eventualmente autóctonos o de transmisión comunitaria en el país. La preocupación principal, yo creo, y la razón por la que el mundo está preocupado o nuestra población está muy preocupada al respecto, es porque hemos tenido 2 años difíciles, ¿no? Hemos tenido 2 años de una pandemia de características respiratorias severa, que ha saturado nuestros servicios sanitarios y bueno, que ha sobre levantado las orejas y la atención de las personas en general con respecto a este tipo de temas, ¿no? Pero antes del coronavirus hemos tenido Zika, hemos tenido chikungunya, hemos tenido otras enfermedades que hasta ahora se encuentran presentes y con transmisión comunitaria en el país, que no generan el malestar ni la atención de los medios,
porque la población no está atenta a ellos. Hay una sobreatención asociada a esto del coronavirus, ¿no? No debería preocuparnos tanto desde el punto de vista que es una enfermedad bastante autolimitada. La gran mayoría de los casos son personas que van a cursar la enfermedad y va a ser la enfermedad y misma, incluso sin antivirales, sin utilizar grandes tratamientos, se autolimita, termina y se mueve y deja a la persona sin, hasta ahora no conocemos ninguna consecuencia severa o complicaciones de largo plazo del virus del mono o esta viruela de mono. Entonces, por ese lado, desde el punto de vista sanitario, no preocupa tanto como lo haría otra enfermedad de transmisión respiratoria, una mutación nueva del coronavirus o una enfermedad nueva emergente que no conozcamos todavía, ¿no? Ese es ¿Tiene variantes o no se han detectado todavía? Hay dos variantes específicas que se conocen de la viruela del mono desde el punto de vista de su fenotipia o sus características de ataque. Una variante, la que circula ahora, es una variante menos letal, que en la gran mayoría de los casos y los reportes de la historia de los diferentes brotes de viruela de mono, tiene una mortalidad muy menor al 1%. Y hay otra que es más severa, que pertenece a muchos casos en el Congo, donde se ha visto una mortalidad mucho más elevada, más alrededor del 10%, ¿no? Esa no está circulando. La que se encuentra circulando en este momento es la más leve o también más transmisible, que tiene una mortalidad mucho más baja. Ajá. Ahora, ¿hay vacuna? Para las viruelas en general, la vacuna que ha inmunizado a la gran parte del mundo contra la viruela humana también y tiene reacción cruzada o funciona hasta cierto grado contra este tipo de viruela de mono, ¿no? Las personas que han recibido esta vacuna cuando eran niños tienen cierto grado de inmunidad contra la viruela de mono, pero esas son personas ahora de edad, en su tercera edad, ¿no? Personas que arriba de sus 60, 65 años que han recibido estas vacunas cuando eran niños. La gran mayoría de la población no ha recibido ningún tipo de vacuna contra viruela y por lo tanto son susceptibles a la misma. Por el mismo hecho de que la viruela humana se erradicó, no existe gran stock de esta vacuna. Algunos países, especialmente el primer mundo, han mantenido un stock contra viruela, sobre todo desde el punto de vista de que podría ser utilizada como una arma de bioterrorismo. Y en Estados Unidos, cuando empezó el brote de viruela de mono hace 2 meses más o menos, no había ni 1000 vacunas contra viruela, ¿no? En todo su stock. El stock ha ido aumentando y ahorita hay recomendaciones dentro de Estados Unidos y en Europa para utilizar algunas vacunas, sobre todo en grupos de riesgo que hayan tenido contactos con personas o que puedan tener contacto con personas que puedan tener la viruela de mono, sus grupos cercanos, sus familias, etcétera, etcétera. Eso sería la indicación por el momento. No hay una indicación de vacunar a la población en general. También estas vacunas se pueden utilizar como tratamiento post-exposición, quiere decir, yo sé que me he expuesto a una persona que tenía viruela de mono, soy médico y bueno, he tratado a este paciente y no tenía toda la protección necesaria y podría utilizarse en ese sentido para tratar de prevenir la infección. Se está utilizando de ambas maneras, como protección en las comunidades que tienen amplia exposición o donde ha habido el brote, y dos, como profilaxis para las personas que han estado expuestas. Son dos términos distintos, preexposición y posexposición, ¿no? Se está utilizando en este momento en Estados Unidos y en Europa de esta manera. En el país no existe y no tenemos stock de esta vacuna. Como se puede imaginar, estamos recién a 2 meses de esto y bueno, son problemas relacionados a la distribución, a la manufactura y a la producción de las mismas vacunas. Sin embargo, no es tampoco necesario. Tenemos muy pocos casos, la gran mayoría de los países no están haciendo este tipo de vacunación. Y bueno, realmente su efectividad tampoco está clara.
No se sabe realmente cuán efectivos van a ser estas intervenciones en reducir, uno, la presentación de los casos en las personas de riesgo, ni reducir la severidad de la enfermedad en personas que han estado expuestas. Entonces, por ahora estamos yendo dentro de la idea de que la contención y del brote mismo es lo que va a ser más efectivo, y bueno, tratar de limitar la transmisión por esa vía, ¿no? Inicialmente, cuando el COVID-19 se presentó, se cuidaba mucho a la gente que tenía la tercera edad, ¿sí? Y por otro lado, también a las personas que tenían enfermedades de base. ¿Qué ocurre con estos factores en el caso de la viruela del mono? ¿Son aplicables? Eh, de mucha menor manera que en el caso del coronavirus. El coronavirus es una enfermedad sistémica que afecta al sistema respiratorio. Esta es una enfermedad también sistémica, pero que afecta sobre todo la piel y se distribuye en el cuerpo de manera amplia, no se concentra en un órgano específico. Esa es la razón principal por la que el coronavirus en las personas hipertensas o con problemas respiratorios de larga data tenía mayor severidad. Ahora, de que hay personas que son inmunodeprimidas, o que tienen cáncer o han tenido otros problemas de salud asociados a su sistema inmune, que pueden predisponer a casos más severos y casos mortales incluso de viruela del mono, sí, es posible. Entonces, las personas que tienen este tipo de condiciones, ya sea adquiridas o con las que han nacido por problemas de inmunodepresión, problemas asociados a su sistema inmune, sí deberían estar con una doble alerta de este tipo de enfermedades, que no es solo la viruela del mono, sino todas las enfermedades infecciosas los afectan más y pueden tener desenlaces más fatales, ¿no? Ahora, doctor, el sistema en Latinoamérica, el sistema boliviano de salud, ¿está preparado para afrontar la viruela del Eh, mono? A ver, el sistema boliviano, como el sistema de la gran mayoría de los países latinoamericanos, no está afrontado para atender las necesidades de salud de su población sin ninguna enfermedad infecciosa. Estamos sobresaturados desde hace más de 20, 30 años, si es que no desde el comienzo de la historia, casi 2 siglos de historia de nuestro país. No hay la cantidad ni de recursos, ni de hospitales, ni de médicos, ni de camas necesarias para cumplir con los requerimientos de nuestra población. Es así, eso es la realidad. Y bueno, de que estamos preparados o no, estamos mejor preparados que lo que estábamos hace 2 años, porque el coronavirus ha logrado capacitar un poco el tema de contención epidemiológica, ha preparado mejor a los hospitales, ha un poco expandido nuestra capacidad hospitalaria, pero de que no estamos como quisiéramos estar, sin duda no estamos, y esperamos que esa sea una de las tareas pendientes del Bicentenario. Ahora que nos acercamos a él, estamos a poco más de 3 años de que llegara esa meta histórica de 200 años de vida del país. Y bueno, será una meta del próximo siglo, tal vez empezar ya a realmente tener la capacidad no solo de cumplir los requerimientos de nuestra gente, de nuestra población en este tipo de casos, sino también y sobre todo de los requerimientos en general que tienen, ¿no? De diferentes tipos de patologías, de atención clínica en general, que nadie puede discutir que no está donde debería estar. Doctor, esta llamada de atención durante esta semana de los casos que ya están presentes en Bolivia, ¿cómo puede progresivamente escalar? ¿Hay alguna proyección, algo que se esté trabajando? No sé si desde el punto de vista público o ya hay una experiencia que nos pueda advertir cómo va a evolucionar. Depende mucho de muchos factores. El primero es que los únicos casos que se encuentran son los que se prueban, ¿no? Mucha gente puede que tenga algún tipo como te digo, es una enfermedad autolimitada que a veces puede tener sintomatología leve, y puede que mucha gente, tanto por el estigma asociado a la enfermedad como porque no cree que haya podido estar expuesto, no se acerque ni busque atención médica apropiada. Desde ese punto de vista, lo primero es llamar la atención en ese sentido, ¿no? Para poder tratar de ver los números reales en algún momento, que si las personas fueran conscientes y se acercaran todos a hacerse atender por personal sanitario. Segundo es estimaciones desde el punto de vista de transmisibilidad. Son muy difíciles de hacer en este momento porque los mismos brotes, tanto en Europa como en Estados Unidos,
han tenido factores específicos que los han hecho más severos. Ha habido eventos masivos donde ha habido contagios asociados a esta enfermedad y que bueno, esperamos que puedan no repetirse acá. Eso es desde un punto de vista. Desde el otro punto de vista es esto que te decía al principio, es que la viruela del mono, y hay muchos estudios que están saliendo al respecto, probablemente ya estaba circulando en el país, y está circulando en la región, y está circulando en el mundo antes de que se pueda probar que estaba. Y bueno, entonces desde ese punto de vista vamos a seguir viendo casos. Sin embargo, no esperamos que se vuelva una enfermedad de una transmisibilidad muy alta por los mismos factores asociados a cómo se transmite, ¿no? Como te decía, el hecho de estar de realmente de contacto directo es necesario para la transmisibilidad de esta enfermedad. Eh, si las personas que tienen estos síntomas se acercan a recibir atención sanitaria y se puede hacer un bloqueo epidemiológico, no tendría que transmitirse ampliamente dentro de sus comunidades. Entonces, eso es lo que ahorita sería la tarea pendiente. Si, digamos, en algún momento llegáramos a una transmisión comunitaria amplia, ahí podríamos empezar a hacer modelos predictivos de cantidades de casos y demás. Pero en este momento dependemos mucho de que ocurran ciertos eventos, de que ya sea una persona contagia a 10 personas o contagia a una o no contagia a ninguna. Eso puede ser muy variable de acuerdo al comportamiento de las personas y bueno, qué tan rápido nosotros como sistema sanitario, como gestores sanitarios, podemos hacer un bloqueo epidemiológico efectivo en las personas que se detecten positivas. Por los casos que se han presentado principalmente en COVID, y por ahí hago esa relación también, doctor, existían etapas, es decir, no les daba de la misma forma a todos, ¿no es cierto? En el caso del COVID concretamente, dependiendo del sistema inmunológico, algunas personas respondían de una forma distinta a otras. ¿Qué pasa en la viruela del mono? Todos van a tener este episodio de las erupciones, todos van a tener estos síntomas que usted nos mencionaba. Todas las enfermedades infecciosas tienen muchas similitudes dentro de su respuesta inmune y la respuesta de las características de sus síntomas en la población. Hay mucha variabilidad. Pero en el caso de la viruela del mono no se ha reportado o hay muy poco reportado en tema de casos asintomáticos. La gran mayoría de las personas sí presenta síntomas y presenta lesiones en la piel. Puede ser simplemente una o dos o puede ser abundantes. Entonces ahí es donde va a haber la diferenciación más clara de la cantidad o la severidad de la presentación de la viruela del mono. Pero hasta donde conocemos, y de nuevo conocemos esta enfermedad casi 50 años, a diferencia del coronavirus que era bastante nuevo por las mutaciones que había recibido, creemos que la cantidad de casos sintomáticos es pequeña o nula y que eso es una diferencia grande con respecto a lo que teníamos al principio y ahora incluso en el coronavirus. Sí hay unas variabilidades claras con respecto al sistema inmune de las personas, a su propia idiosincrasia, se llama, que son las características propias de la persona, que pueden llevar a que algunos tengan más o menos fiebre, algunos tengan más o menos linfadenopatías o ganglios infartados o ese problema de hinchazón en los ganglios en diferentes partes del cuerpo o en las regiones donde hayan tenido el contacto. Puede que ser también que por el tipo de contacto que han tenido, de nuevo, las lesiones puedan presentarse en diferentes partes del cuerpo, incluso la zona genital, las manos, los pies, que hacen estas diferencias, pero que no son diferencias como de las fase 1, fase 2, fase 3 que describían en coronavirus, a pesar de que sí existen diferentes fases, ¿no? Y similares fases de expansión en lo que se refiere a una enfermedad infecciosa, que es ese primer inicio de contagio, donde empieza a subir la carga viral de la enfermedad y en algún momento se convierte en infecciosa, ¿no? Generalmente cuando estos síntomas, o poco antes de que los síntomas puedan ser presentados, empieza la persona ya a poder contagiar y ahí inicia el periodo sintomático, por así decirlo, donde las personas tienen síntomas. Sigue subiendo la carga viral, en ese momento llega a disminuir, en algún momento después de que haya un pico de carga viral, de nuevo es una enfermedad que en general se autolimita y bueno, empieza a descender, la sintomatología empieza a disminuir, las lesiones empiezan a secarse, a caerse y bueno, ahí se considera como que ya la carga viral ha disminuido lo suficiente como para no ser infecciosa, ¿no?
Ujú. Ahora, bueno, hay gente que nos está observando también. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la pueden hacer a través de Facebook. Vamos a reproducirla para el doctor, por supuesto, que gentilmente hoy nos está atendiendo con estas consultas. Ahora, doctor, hay mucho temor y ya lo he escuchado en la calle, he escuchado incluso en el transporte público, que la gente dice, hoy podría llevarnos nuevamente a una cuarentena. Esto podría llegar a ser así, podría ser tan duro que nos podría llevar a una cuarentena, por ejemplo, nuevamente a encerrarnos en casa. No, desde mi punto de vista técnico es muy improbable. No te puedo decir el 100%, pero es muy improbable. Siempre hay esta versatilidad de posibles mutaciones y cosas que pueden cambiar, que de repente se vuelva una enfermedad respiratoria y cosas así que son del imaginario de una persona que conoce de esto, pero que casi con certeza te puedo decir que no, porque la transmisibilidad es muy limitada a este tipo de contacto específico que tienen las personas. Y bueno, eso limita la capacidad de que pueda saturar nuestro sistema sanitario. De por sí no es una enfermedad muy severa. La gran mayoría de la gente va a ser una infección más, se va a autolimitar, va a irse a su casa a descansar y va a tener una baja tal vez por un par de días, pero luego, bueno, volverá a su actividad normal y de nuevo no conocemos hasta ahora ninguna complicación a largo plazo de esta enfermedad. Pero el hecho de que no se pueda transmitir tan fácilmente, que sería la única razón por la que podrías hacer una cuarentena, ya que no es tan letal, sería el sistema sanitario, ¿no? Que se sature o que por alguna razón tengamos demasiados pacientes y ya no podamos atenderlos. Entonces, Mm. eso probablemente no suceda. Bueno, de todas maneras, también hemos aprendido mucho, ¿no es cierto?, del COVID-19. Ahí la respuesta que tienen las instancias de salud ha mejorado bastante, pero obviamente ya no podemos estar eh, si se quiere, tranquilos, porque siempre estos anuncios comienzan a alarmarlos. Pero creo que la recomendación es que debemos tomar el tema con madurez, sí cuidarnos, como lo hacemos del COVID, pero hay que manejar el tema con madurez, porque de lo contrario podría generarnos episodios hasta psicológicos que podrían generar otro tipo de derivaciones y problemas de salud, ¿no, doctor? Claro, la ansiedad y bueno, el estrés asociado al coronavirus, no, nadie lo desconoce, ha creado problemas severos psicológicos y bueno, sociales, económicos en nuestros países, en las regiones del mundo. No se puede desconocer esos efectos. Y bueno, hay una atención mucho mayor a este tipo de eventos infecciosos que suceden alrededor del mundo, pero la verdad es que los eventos infecciosos, las pandemias, las epidemias, son datos o cosas que pasan en el mundo desde que podemos escribir la historia. Sin ir lejos, en Egipto, muchas momias venían con escarificaciones en la piel asociados a viruela, ¿no? En Europa, y la forma en que vivimos, o la forma en que muchas religiones se comportaban, o muchas de las maneras en que la cultura se ha modificado con los años y con los siglos, están asociadas a la prevención de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la religión judía considera al cerdo como un animal sucio porque tiene enfermedades, ¿no? Y no consumen este tipo de animales por estas razones, etcétera, etcétera, ¿no? Para prevenir algunas enfermedades que se transmitían mediante este animal y cosas así, ¿no? O sea, las enfermedades infecciosas han formado la estructura social que existe en este momento y lo van a seguir haciendo alrededor de la historia. Sin lugar a dudas, no solo este brote de viruela del mono, sino los que veamos en los próximos 10 años, van a seguir llamando la atención, pero es muy poco probable que lleguemos a tener un evento como el que hemos tenido en los últimos 2 años, donde había un virus completamente desconocido que tenía una capacidad infecciosa bastante alta y una letalidad suficientemente fuerte como para saturar nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Eventualmente Sí. va a suceder, pero Ujú. es muy poco probable que pase muy pronto. Si existiera el caso de que ya me dio viruela, ¿existe la posibilidad de que me dé también la viruela del mono? Si ya me dio viruela en general. La viruela se ha erradicado en el 80, entonces si alguien ha tenido viruela aquí, seguramente es una persona muy mayor y Ujú. si ese fuera el caso, tiene algún tipo de inmunidad ya
o sea, presente a este tipo de viruela del mono. La estimación de cuán protegido está es muy difícil de hacer, depende de muchos factores, pero sí tendría algún tipo de protección con respecto a esta viruela del mono. Eso es muy, muy interesante, de conocer. ¿Quiénes son más vulnerables? ¿Los niños, los jóvenes, los adolescentes, las personas adultas mayores? ¿Quiénes son más vulnerables? Se ha presentado casos en todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos casi mayores, 60 años, 70 años, personas que no habían recibido la vacuna, o incluso algunas personas que habían recibido la vacuna, pero que eran inmunodeprimidas. Entonces, no hay ahorita un grupo específico, pero el grupo donde se presenta mayor cantidad de casos son adultos en edad hábil, ¿no? La población económicamente activa, por así decirlo, son las que están más en contacto con otro tipo de personas en diferentes circunstancias y que pueden llegar a tener contacto cercano, ¿no? Ese es ahorita en este momento la mayor cantidad la mayor cantidad de los casos, ¿no? Bien, doctor. Bueno, le agradezco mucho. Sé que tiene otro compromiso también. Le agradezco mucho por estos minutos y quisiera despedir esta entrevista con algunas recomendaciones que le pueda dar a usted, a la gente en general, sobre esto que estamos escuchando, que surgen más casos, que se generan algunas dificultades. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la gente, doctor? Lo primero es paciencia y calma, ¿no? La verdad es que en los últimos años, 2 años, como habíamos dicho en el momento, ha cambiado algo que es muy importante, que es la manera en que las personas reciben su información. Las redes sociales, la distribución de las noticias ya no se hacen de la manera tradicional, no son los periódicos ni los noticieros los que son los portadores de la verdad, como eran hace 20, 30 años o hace 10 años incluso. Y hoy en día nos apoyamos sobre todo en los comentarios que nos llegan a través de estas vías, ¿no? A veces estos comentarios pueden ser poco informados, tener pocas, o sea, distorsionar la realidad o exacerbar la preocupación que está viniendo asociada a algún evento, incluso otros tipos de eventos, pero sobre todo este tipo de eventos que llaman tanto la atención, y por eso llevamos a la calma. Ahora, una vez ya dicho eso, también hay que tener cuidado dentro de lo que conlleva a que estamos en este momento en una quinta ola en el país de coronavirus. No ha desaparecido esta enfermedad porque haya aparecido otra. Y bueno, ahí es donde hay que tratar de exacerbar esfuerzos. Uno, en mantener todas nuestras vacunas al día de esta enfermedad y de otras. Y dos, mantenernos alerta a la posible presentación de cualquier tipo de síntoma que tengamos para poder asistir al sistema sanitario para que ellos puedan atendernos de la manera adecuada. Eso sería la preocupación principal. Lo demás es un poco más de tema de masas, puede producirse un miedo, una histeria generalizada, pero no está justificado en este momento, de nuevo, por un tema asociado a que la enfermedad esta no es tan severa y dos, a que su transmisibilidad también es más reducida. Esos factores nos hacen con confianza decir que, bueno, si es un evento infeccioso hay que tener mucho cuidado, hay que contener el brote, pero no tendríamos por qué estar preocupados de tener restricciones o tener una cuarentena asociada al mismo. Doctor Rodrigo Arce, epidemiólogo, muchísimas gracias por habernos construido un importante bagaje de información que nos permite asumir con seriedad, con mayor madurez también, la viruela del mono, algo que está muy presente en las redes, en los medios, y estoy seguro que si usted tiene la gentileza, volveremos a contactarnos también más adelante para seguir hablando de este y otros temas que son importantes en la agenda de la gente. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil. No hay que, Javier, siempre será un placer, un gusto compartir contigo y con tu equipo, además de tu audiencia. Un placer. Muchísimas gracias y a ustedes amigos, gracias también por habernos atendido durante estos minutos. Queremos decirles que les voy a dejar con estas recomendaciones sobre la viruela del mono también para seguir manteniendo la tranquilidad, la astucia ante todo para poder afrontar situaciones como estas. Buenas noches, hasta luego, hasta pronto. De viruela del mono que se expande en 74 países, con 16.836 casos, es una situación extraordinaria que califica como una emergencia internacional, aseguró la OMS. Ante ello, Silver Steel, una estrella del cine para adultos, contó su experiencia en redes sociales tras contraer el virus. Por medio de Twitter, el actor relató cómo le ha afectado dicha enfermedad, pues pensó que su caso era leve. Él dijo: pensé que mi caso de viruela símica era leve, ahora llevo 2 semanas y las lesiones en mi cara son brutales. Además, debilita el sistema inmunológico, y en mi caso también tengo faringitis estreptocócica por primera vez.
También tengo lesiones adicionales que aparecen aleatoriamente en mi cuerpo, aunque más pequeños, que se mantendrán así a medida que aumenta mi recuento de anticuerpos. El dolor que he estado experimentando mantiene mis ojos llenos de lágrimas y mantiene mi luz apagada. Finalmente, invitó a todos los que están planeando eventos que reconsideren, a menos que lo hayan tenido o hayan logrado vacunarse. Si puede volar a algún lugar y vacunarse, hágalo, vale la pena. ¿Cómo prevenir su contagio? Según la Secretaría de Salud, esta enfermedad se puede prevenir al evitar contacto físico directo con personas infectadas o con sospechosas, y con los objetos de uso personal y materiales usados para la atención médica de un infectado. Deben lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. La persona enferma debe cubrir nariz y boca con la parte interna del codo al estornudar o toser, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos. Tanto las personas enfermas como quienes están a su alrededor deben usar correctamente el cubrebocas. También disminuye el riesgo de contagio lavar con agua tibia y detergente la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer, limpiar y desinfectar superficies contaminadas. En caso de presentar síntomas, se debe evitar acercarse a otras personas y acudir a lugares públicos.